16 de julio de 2020, cerca de 315,000 contagiados, de COVID, lo cual nos crea una situación muy alarmante. Creció en 24 horas 5,000 y pico de casos y antier 7,000 y cada día mueren cerca de entre 500 700 personas dentro de 315,000 contagiados. Y entonces deambulan diariamente unos 14,000 que no saben que tienen el virus y se pega y lo dejan en las pisadas, en los barrotes, en el metro, en los camiones chimecos, en las plazas, en los puestos, en las verduras, en la madera, en todos lados la permanencia del virus COVID SARS-2, entonces SARS-CoV-2. Entonces es una situación alarmante porque el gobierno mexicano se ha visto criminal. No ha atacado de manera correcta como se recomendó por el médico cubano Luis Herrera y como el médico tejano, el doctor Clark, que había que dar interferón alfa beta 2 a la gente, a la población, consistente en bebidas calientes, tés calientes de eucalipto, té verde, té de manzanilla, té de dientes de león, té de jengibre, en fin, té caliente para que destruya la cáscara del COVID y no haya problema. Y en caso de una irritación de garganta ya más grave, entonces inmediatamente que proceda a la gárgara con vinagre, con bicarbonato, en fin, con sal de mar, pero no lo han hecho. Hoy, maestro Lombardo Toledano, 16 de julio, un aniversario más del autor de la Vía Mexicana al Socialismo, el dirigente de la CTM, dirigente del Partido Popular, que después se va a convertir en Partido Popular Socialista, un hombre que era nieto de mineros allá por las tierras de Tezutlán, Puebla, por Veracruz, y todo esto es una zona minera donde los señores italianos, toda esa costa de Gutiérrez Zamora, pues ahí se asentaron en Misantla, Gutiérrez Zamora, en toda la franja de lo que se llama Costa Verde veracruzana y obviamente en la sierra es donde está la mina. Bien, ayer se cumplieron también de 1914, la deposición, aniversario de la deposición del Victoriano Huerta, del usurpador. Este señor en la 26ª legislatura la desconoce y manda a matar a Belisario Domínguez, manda a matar a Serapio Rendón, a Néstor Monroy, a Carlos Gurrión y a Pellerín. Pero mi abuelo, el maestro, el ingeniero Pablo Salinas Delgado, también era diputado y salieron corriendo, eso lo hemos platicado en alguna otra versión, tuvieron que salir corriendo, todos ellos eran maderistas. Y bueno, estamos ahora en situación de 2020, en una situación muy semejante con un usurpador, dice el artículo 82 constitucional, para ser presidente de la República se necesita ser mexicano. Nos sentimos muy ofendidos porque nosotros hemos declarado que López Obrador no es mexicano, que no tiene papeles, y pensábamos que sí lo era, pero ya una vez que nos dan la certeza de que no lo es, el periodista Blas Alejo Buendía Pozos, desde el 2018-2017 empezamos a protestar esa situación de ilegalidad de los documentos de López Obrador. No tiene pasaporte, no tiene acta de nacimiento, no tiene cartilla, sus títulos profesionales en la ley de profesión está todo confuso, en el examen profesional todo enredado, una firma ahí rascuache del doctor Sirven, lo cual no creemos que esto sea. Y otro usurpador. Pero siempre hemos dicho, si estamos equivocados, demuéstrenlo. Mucha gente dice que estamos diciendo basura. Pues señores, el artículo 82 no es basura. Dice, para ser mexicano, tiene que ser, haber nacido en México, para ser presidente, tiene que haber nacido en México. Y no se demuestra, el INE no correspondió, primero el IFE, luego el INE, luego el IFAI,
la FEPADE, luego la PGR, luego la Fiscalía no nos hemos metido porque es un desastre. La Suprema Corte de Justicia, pues ya sabemos por qué, nunca contestaron. ¿Dónde anda doña Olga Sánchez Cordero, de secretaria de Gobernación premiada? Una señora que gana al año 10 millones de pesos. Entonces es un crimen, todo eso es una situación de sinvergüenzas, de gente oportunista, de gente embaucadora. Mal, estamos mal. Pero la situación de Frena es muy grave. Hans Salazar, un periodista que ha sido amenazado de muerte no de muerte no, pero sí de violencia, de desquites por el grupo Frena de Gilberto Lozano, y el señor Bringas ya se deslindó de Lozano. Él había dicho que iba a ser presidente de Frena, pero ya el argumento de Gilberto Lozano es estridente, siempre irracional, lleno con figuras ahí hasta invocando a los dioses, a Cristo Rey. No hay que meter religión en política, y tampoco hay que meter porquería de ética. O sea, hay que tener un concepto moral dentro de lo que son nuestras costumbres. Es cierto que todo lo que es un ladrón pues ha ido en contra de lo que es la esencia limpia, sana de lo que es el pueblo. Por eso hemos dicho siempre, tiene que haber un gabinete independiente que tenga los premios nacionales dirigiendo, o la gente más encumbrada de la academia, de los gremios, de los empresarios, que tengamos obviamente una dirección organizacional, pero un plan sexenal de desarrollo y progreso constitucional, pero una rotación anual de mando en toda función pública. Tenemos, por ejemplo, sindicatos que tienen 30 años dirigiendo los sindicatos, o los partidos políticos no se quitan. Eso es una porquería de cuestión disque democrática. El López Obrador le regalaron un partido, no hubo proceso para su selección como candidato, todo fue de a dedazo, hubo protestas internas, todo solapando. Es una porquería la política mexicana, pero no hay que exaltarse, ni hay que ser radicales, pero que se aplique el 82, y como no es traidor, pues simplemente traidor a la patria, porque alguien que ha engañado, embaucado, y que nos ha representado hasta con Donald Trump, y Donald Trump sabe perfectamente que la situación de ilegalidad que tiene López Obrador, y lo saben los masones, nuestros amigos masones, Manuel Jiménez Guzmán, Pedro Márquez Zelaya, Carlos Quintanilla Llerena, todos los que han estado, Jorge Avilés, los que han estado dentro de el ejercicio de grandes maestros en Valle de México, rito escocés, o el rito nacional mexicano, o el rito yorquino, los caballeros de Colón, todo el mundo sabe que López Obrador no es mexicano, o que no tiene papeles, que es un mojado. O sea, toda una serie de mentiras, de cuentos, de una historia. Y si estamos equivocados, pues con mucho gusto pedimos una disculpa, pero ellos han cometido el error, porque nosotros en tiempo y forma, agotando los recursos legales, constitucionales, jurídicos, exigimos la transparencia, y el INAI nos contesta con 300 fojas, un mascacote de contestación, que no podían dar más claridad a esto. La transparencia no era transparencia. Por eso un Instituto Nacional de Transparencia ahí en la Plaza Narvarte, de la cual fuimos desalojados indebidamente por el grupo de Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, César Cravioto, Uriel Tufiño, Cherrimet y el propio López Obrador. ¿Por quién mandó tener triangulitos de una supermanta que teníamos nosotros en un negocio propio, y donde era también nuestra sede política? La Plaza Narvarte, que después se va a convertir en la Plaza de la Transparencia, hasta pusieron una estación del metro. Pero esto es toda una complicidad de los gobernantes de la Ciudad de México. Entonces no queremos una bola de pillos dirigiendo este país. No tienen gente, eran porros, todos ellos han sido gente con muy poco nivel moral, cultural. Y entonces esto es una situación que se traduce, o que se representa, repercute en toda la política del país. Y también los puestos, las canonjías. Por ejemplo, fue López Obrador a Washington, que escribe Washington, es un ignorante López Obrador. Entonces escribe Washington, hablando de George Washington, de la ciudad de Washington. Pues, lo hace muy mal. Bueno, ¿cuál es la situación? Pues tenemos un porro dirigiendo el país,
pero que ni siquiera es mexicano. Si fuera mexicano, entonces sí sería legal, pero al no ser mexicano, y nosotros hemos demostrado que no lo es, y que hemos pedido esta situación, y que hay un libro que se llama Los crímenes ocultos, de López Obrador, del periodista que ya mencionamos, Blas Alejo Buendía Pozos, y que Rosalba Brandi en Monterrey también dice, este señor nació en República del Salvador, y también el señor Manuel Frías, un ingeniero connotado a nivel de internacional mundial, con sus puentes, sus pasos a desnivel, toda una maravilla de constructor, y todo el mundo protesta de que este López Obrador pues está violando la ley. Entonces hoy, en el festejo de un aniversario más del maestro Lombardo Toledano, se tiene que establecer lo que fue la expropiación petrolera, aquel secuestro de los líderes petroleros que ya querían que se reanudara la relación con las industrias, con la industria norteamericana que estaban exportando el petróleo, el propio Lázaro Cárdenas que había quedado en una situación infragante. ¿Por qué conocemos todo eso? Primero por dos razones. Fuimos miembros del Partido Popular Socialista y también soy sobrino de Lázaro Cárdenas. Mi abuelo, Pablo Salinas Delgado, era primo político de Lázaro Cárdenas, el general, presidente de la República, y por eso era diputado. Y de alguna manera las relaciones, los grupos de poder. Él estuvo casado con doña Julia Ramos del Río, que era mi abuela, hermana de hija de Julia Ramos Amezcua, hermana de Felicitas del Río Amezcua. Entonces mi abuela era hermana, mi bisabuela Julia del Río Amezcua eran hermanas Julia y Felicitas. Entonces tenemos esa historia de que Lázaro, bueno, ya no quería, era capaz, obviamente hizo cantidad de beneficios en la cuestión de nacionalizar la expropiación agraria. Es interesantísima esta expropiación. Y la cuestión de los ferrocarriles, la cuestión de la democracia, y obviamente eran otras épocas, una situación ejidal terrible, levantan el ejido, y por eso es la reforma agraria. Y conocimos la casa del agrarista, y conocimos las luchas desde entonces, desde que yo era chiquillo ahí en Santa María la Ribera. Bien, esto es parte de una situación. Hoy se conmemora el aniversario luctuoso del maestro Lombardo Toledano. Él muere en 1968, antes del movimiento estudiantil. Ya lo estaban acusando de que estaba muy pasivo. Él había sido superado o rebasado por el grupo de los 5 lobitos en la CTM, comandado por Fidel Velázquez, por Llurén, por, ya no me acuerdo de los otros nombres, Amilpa. Entonces, hoy, un aniversario más, y qué importante es que se expropiara otra vez todo. Y esa expropiación es un derecho que se ha olvidado. Aquí la situación, por ejemplo, de los ventiladores, que ya van a sacar ventiladores, la CONACYT, ¿de quién son? ¿De una iniciativa privada? 700, ¿quién es el negocio? De Dos Bocas, ¿de quién es el negocio? El Tren Maya, ¿de quién es el negocio? Del aeropuerto de Santa Lucía, el negocio está muy claro, es del ejército. Entonces, es una situación extraña de que hay toda una izquierda confabulada. Hoy se celebran la cuestión del buen viaje que hace el señor López Obrador a Estados Unidos. Pues nosotros lo vimos hacer una serie de tonterías, agachado. ¿Qué hace esa izquierda aplaudiendo como foca, como se ha dicho? Aplaudan y hasta las canciones. Entonces, es lamentable lo de la Guardia Nacional pegando a los migrantes, toda la porquería de tener una recesión a menos de 10% y matando gente a través del pésimo manejo en contra del COVID, la cuestión médica. ¿Qué ocurre? Simplemente es pésimo el concepto de ignorancia, lo cual da incompetencia y da mezquindad, y son ladrones. Realmente estamos ante una sociedad de ladrones, farsantes, pero la izquierda
La izquierda se volvió populista toda, y la izquierda marxista, nosotros fuimos presidentes del directorio de izquierda marxista, convocamos al PT, convocamos al Frente Cardenista, al PPS, al Partido Comunista, a la sección de ala izquierda del PRI, estuvo de movimiento de crítica sociopolítica del PRI con el doctor Nabor López García. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto se perdieron. En nuestra línea hay gente masónica en el sentido de que ya estuvo suave, porque los masones han respaldado a Manuel Jiménez Guzmán. Tienes que deslindar a López Obrador. Se te exige, Manuel Jiménez Guzmán. Estuviste apoyando mucho al señor anterior, al jefe de gobierno, y no recuerdo cómo se llama, el chaparrito aquel, que eran del grupo de Navarrete, el grupo... que estuvieron, ni siquiera habían tenido carrera política, venían también de cuestiones de la PGR. Bien, es parte de una protesta que hacemos, ojalá tengamos una verticalidad. López Obrador tiene que renunciar, tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a Lecumberri. Gilberto Lozano le pedimos que se baje de su tren de violencia, esa no es la vía, debe ser pacífico. Simplemente exige Gilberto Lozano que presente sus documentos López Obrador y tengamos a López fuera. Esa es la invitación, Gilberto. Nos conocemos, tampoco nos entendimos allá en Monterrey. ¿Por qué? Porque tú tratas de imponer y nosotros tratamos de razonar. Señores, México merece un gobierno de rotación anual de mando dentro de un contexto plan sexenal y nunca reelección con una rectoría de Estado. Y nada de andar que están en contra de que el comunismo, socialismo, es una decisión de todos, pero una decisión inteligente de la clase empresarial, de los gremios, de los partidos, de lo que sea. Y sí es cierto, hay cosas que hay que entender, ha habido demasiada corrupción, pero la corrupción es el propio gobierno actual, o alguien que suplanta sus títulos profesionales, su acta de nacimiento que es falsificada. Eso no es corrupción, es el peor descaro que hay.